es que nadie pueda concentrar todas las bancadas yendo en contra de lo que se expresó por los ciudadanos en las urnas. Si los ciudadanos en las urnas votan por un 44% a favor de una fuerza política, pues no puede tener más de 44 más 8, es decir, 52% de representantes en la Cámara de Diputados y también cuando se haga en el Senado. Entonces, lo que nosotros queremos es solicitarle a los consejeros y a los magistrados que tomen en cuenta que desde 1996, desde que aparecemos ahí los primeros consejeros del IFE, Sí. pues nosotros entendimos que esa sobrerepresentación, lo que quería era asegurar que la voluntad popular era aceptada y no solamente aceptada, reconocida y garantizada. Y eso es lo que queremos. No queremos que una coalición se lleve más del 20 o el 20% de sobrerepresentación, no como partido, pero sí como fuerza política. Hoy la presidenta electa destacaba en su discurso el margen de votación con el que ganó y la diferencia con el segundo lugar. ¿Hay algún hueco en la ley para que se preste a estas interpretaciones a modo? Porque muchos leen en el discurso de hoy que hubo como una línea para decir quiero mi sobrerepresentación en el Congreso. No, no es un problema de hueco en la ley, es un asunto de cómo los jueces deben de leer la ley. La propia Constitución señala que la manera como se puede interpretar la Constitución es por una forma o literal o sistemática y funcional. Y sistemática quiere decir tomando en cuenta los antecedentes, la situación específica. Es cierto, nadie escatima los 36 millones de votos que recibió la candidata hoy, la presidenta electa. Sin embargo, la votación para las cámaras de diputados y para el Senado fue menor, fue 5% menos, y eso quiere decir más de 3.5 millones de votos menos de lo que recibió Morena y sus aliados para la presidencia de lo que recibió en el Congreso. Entonces, lo que recibió en el Congreso, eso solamente el 54% de los votos debería de traducirse en 54 más 8, ¿sí? Y no en 54 más 20. Eso es lo que estamos diciendo que distorsiona la voluntad popular que fue expresada en los votos de los ciudadanos, diferenciando los votos a favor de la candidata Sheinbaum en su momento y los votos a favor de los candidatos a diputados y senadores de la coalición Sigamos Haciendo Historia. Ahora, la definición del número de curules puede otorgar mayorías para ejecutar cambios constitucionales que básicamente quiere el presidente. ¿Qué tan profundos, qué tan graves pueden ser en términos de pesos y contrapesos y la República tal cual la conocemos hasta el día de hoy? Esos cambios pueden ser tan graves como que una sola fuerza política sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de contrapeso, puedan por sí solas decidir cómo modifican la Constitución. Es decir, pueden incluso modificar la configuración del sistema político mexicano. Si ellos quieren modificarla y que ya no sea una república federal, democrática, lo pueden hacer porque tienen los votos suficientes para hacerlos, no solamente las 2/3 partes, sino que tienen 3/4 partes, tienen el 75% con esa lectura, que lo que nosotros queremos señalar, porque así hemos leído siempre desde que fuimos consejeros o magistrados, que la Constitución y la ley deben de leerse en su momento, en su condición. Nunca antes se había visto que una fuerza política pudiera concentrar no solamente la mayoría calificada, sino que fuera en contra de la Constitución, que dice que ningún partido político puede tener más de 300 diputados. Y esto es justamente para que ninguna fuerza política pueda por sí sola y sin necesidad de buscar el acuerdo de otras fuerzas políticas y dar representación y voz a las otras fuerzas políticas, a las minorías, que entonces con la voz de esa mayoría se haga cualquier cambio que ellos consideren adecuado. Estás hablando de cambios. ¿Esos cambios pueden generar
tensión política, en gobernabilidad, en tensión social hacia el interior del país y hacia el exterior, un nerviosismo económico por las reformas, por ejemplo, al Poder Judicial, a órganos autónomos como de competencia, cuando vamos a revisar, por ejemplo, el TEMEC? Bueno, a lo que nos puede llevar es efectivamente a eso. O sea, nos puede llevar a una nueva configuración del poder en la que se elimine cualquier posibilidad de que una minoría pueda reclamar frente a una reforma constitucional o una reforma legal o cualquier disposición, como por ejemplo la reforma al Poder Judicial o la desaparición de los organismos autónomos. Todo eso no hay manera de impugnarlo por vías institucionales legales. ¿Por qué? Pues porque estas van a estar efectivamente trastocadas y controladas desde el mismo Poder Ejecutivo. Entonces, que un Poder Ejecutivo controle todos los otros poderes y se elimine a los constitucionales autónomos que también sirven de contrapesos, nos pone ante un escenario de un régimen autoritario, evidentemente, y que lo que puede hacer es decidir por sí solo, sin necesidad de hacer ningún tipo de acuerdo, ningún tipo de deliberación que es propio de una democracia, sino que simplemente tomar decisiones porque es su voluntad. Entonces, esa es la gran gravedad, que nos quedemos sin instituciones y lo único que quedaría es que, pues, que las gentes saliéramos a las calles a reclamar. Es decir, se rompería la institucionalidad democrática, dejando pues eso al vaivén de la capacidad de presionar de la sociedad. Claudia Sheinbaum recibió su constancia como presidenta electa. ¿Puede hacer historia para bien o para mal en términos de democracia, Jacqueline? Sí, yo creo que, digamos, ahí sí la voluntad política juega, pero hay que acordarse que la necesidad de contrapesos institucionales, es decir, de frenos a la posible arbitrariedad del poder, ¿no? O al abuso del poder, porque tiene mucho respaldo popular. Entonces, Claudia Sheinbaum tiene mucho respaldo popular, eso nadie se lo niega ni se lo escatima. El asunto es cómo ayudar o cómo asegurar que ese gran apoyo social no se convierta en un ejercicio arbitrario o abusivo del poder, justamente porque tiene esos márgenes de maniobra, sino lo que hay que tener es, y pues así lo han dicho los teóricos desde Montesquieu, que la única manera de frenar los abusos del poder es con otro poder. Y el otro poder, pues es con la Cámara de Diputados cuando no tiene esas mayorías calificadas, o la Suprema Corte de Justicia a través de las acciones de inconstitucionalidad o controversias constitucionales. Si hay una reforma al Poder Judicial en la que el Poder Judicial queda totalmente capturado por el Poder Ejecutivo, pues difícilmente vamos a poder tener esos canales a través de los cuales se puede limitar al poder de manera institucional y pacífica. Es Jacqueline Pechard, exconsejera electoral del IFE. Muchísimas gracias por la distinción para el auditorio de Mega Noticias. Buenas noches. Al contrario.